Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Siempre pregunto, ¿cómo está la familia? Porque somos una familia, ¿no? Somos una familia en Dios y muchas familias juntas. Pues siempre es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de hablar, pues lo que Dios primeramente me habla a mí, ¿no? Siempre cuando compartimos algo pues que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Dios nos ha hablado, nos ha exhortado, ¿no? Al menos es lo que pasa conmigo, ¿no? Y yo creo que en general eso sucede, porque no estamos hablando simplemente lo que la Biblia dice, sino también lo que Dios está hablando a nuestro corazón, y ya sé que nos está poniendo las pilas o nos está dando una revelación, ¿no? Pero Él está trabajando en todos. Y siempre es un reto, un desafío poder exponer con claridad esto que Dios ha puesto, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos orar primeramente. Yo creo que Dios quiere hablarnos sus palabras, ¿no? Sus palabras de amor, pero también siempre sus palabras son en amor, pero son palabras profundas que si nuestro corazón está abierto puede realmente alcanzar su propósito, ¿no? Así que quiero invitarte a cerrar brevemente tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, estamos esta mañana aquí con nuestros corazones abiertos. Señor, queremos que tú hables tu palabra a nosotros. Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino sean tus palabras las que estén tocando nuestra vida. Tu palabra, Señor, que has dado como testimonio y como evidencia, tu palabra fresca, que es como si estuviera siendo escrita en este mismo momento, Señor, porque es viva y eficaz para nosotros y cada necesidad nuestra en cada momento. Gracias. Bendice tu palabra esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y vamos a ir directamente a la palabra. Vamos a abrirla en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Y mira, en el verso 9 comienza 2:9. Comienza aquí, está el apóstol Pablo hablando a los corintios y empieza con una promesa que a mí me encanta. Me encanta porque habla de que Dios no tiene límites. Dios puede hacer cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar si estamos alineados y sometidos a Él. Dice en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una promesa preciosa, una promesa que nos muestra que Dios no tiene límites, pero necesita que tú y yo estemos comprometidos para que Él pueda fluir en nosotros, en nuestra vida, ¿no? De una manera asombrosa, sin límites. Porque todo lo que Él prometió, y aún lo que no somos nosotros capaces de imaginar, Él lo tiene preparado para nosotros, pero para los que le aman, para los que tienen un compromiso, para los que están conectados con Él, ¿no? Dice en el verso 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Termina esta porción
en la Escritura está hablando obviamente de que Dios se revela al hombre por su espíritu, ¿no? Y cómo el hombre natural no percibe esa revelación, ¿no?, del Espíritu de Dios. Y habla del hombre natural y el hombre espiritual, y quiero sobre esto después volver a esta Escritura, pero quiero sobre esto estar hablando esta mañana, acerca de lo que es el hombre natural y acerca de lo que es el hombre espiritual. Yo creo que es una lucha sutil, ¿no?, que hay siempre en todos los cristianos, en todos los creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevos, ¿no? Siempre tenemos esta lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y podemos entender como hombre natural, como ese hombre o mujer. Siempre que hablo yo de hombre natural, vamos a estar hablando de hombre o mujer, ¿no? Está claro. Ese hombre o mujer, digamos que heredamos de Adán, ¿no?, que está separado de Dios, ¿no?, y que se mueve en lo físico o en lo que pueden ver sus ojos, ¿no? Sin embargo, el hombre espiritual es el hombre o la mujer que heredamos de Jesús, que heredamos de Cristo, que está unido a Él por la fe, ¿no? Y se mueve no en lo que ven sus ojos, sino se mueve en la revelación de Dios, que es lo que leíamos aquí, ¿no? Porque Dios nos reveló, en el verso 10 lo leímos, nos reveló por su Espíritu lo profundo de Dios. Entonces el hombre espiritual se nutre por la revelación de Dios y el hombre natural se nutre por lo que ven sus ojos y lo que puede tocar y sentir. Ahora, me gustaría ir al origen. ¿Cuál es el origen de todo? El Génesis, ¿no? Ir al origen y más o menos ahí destapar y descubrir esta herencia natural que tenemos tú y yo, para entenderla y luego ver cómo podemos encajar esta otra herencia de Jesús sobre nuestras vidas con el hombre espiritual. Mira, vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis 2, 8. Ahí vamos a ver el origen de todo, donde Adán modificó su condición original con la que fue creado. Él la modificó, Dios no la modificó, la modificó el hombre, Adán y Eva, ¿no? Y lo que el hombre es después de la caída de Adán no es producto de lo que Dios creó originalmente, sino es un resultado de la incredulidad de Adán hacia el plan de Dios. El hombre no creyó el plan de Dios original y por eso, pues, lo fastidió, ¿no? Lo modificó. Dice en el verso 8, capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol precioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó todo para nosotros y no solo lo creó así al trun trun, ¿no? Es evidente que la creación es asombrosa. Y estamos leyendo este párrafo que fue antes de la caída, lo que Dios creó y cómo eran las condiciones antes de la caída. Y me llama la atención en el verso 9, dice que Dios hizo a nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Me llama la atención que dice a la vista y bueno para comer. Fíjate que el Señor no solo se preocupó por darnos lo que podía sostenernos y mantenernos en pie y ser sanos, ¿no? Sino aún se preocupaba por cosas que nos fueran gratas, ¿no? Que nos deleitaran. Dice que los árboles eran preciosos a la vista. Dice en el verso 10, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila y donde hay oro. La primera mención del oro, metal precioso que hasta hoy en día es un metal que es considerado en el mundo como casi moneda de intercambio, a pesar de que antes tenía más énfasis que ahora. En el verso 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno,
y dice, hay allí también bedelio y onis. Bedelio es una resina muy buena para temas médicos, y onis es una piedra, es metal, resina y piedras preciosas, ¿no? Dios proveyó en la condición original todo lo que el hombre necesitaba para tener una vida completa realizada. Dice en el verso 13, el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Todos conocemos la historia, ¿no? Dios había enmarcado un plan precioso, muy claro para el hombre. Creó el Señor también los animales y le dijo a Adán, ponle el nombre, y Adán hizo su tarea muy bien hecha. Dios creó a la mujer, todos sabemos también la historia de la costilla del hombre. En el verso 22 del capítulo 2 dice de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y Dios finalmente puso al hombre y a la mujer en este ambiente de bendición, ¿no? Donde todo estaba resuelto. Tengo muchas preguntas de cómo pudo haber sido la vida en ese momento, ¿no? Aquí todavía no mataban animales para comer, comían del fruto de los árboles, en fin, pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Pero desde luego no tengo ni la menor duda de que era un ambiente idóneo, ideal, tranquilo, para poder vivir y disfrutar y desarrollarse como personas, como hombres. Pero Dios dio también al hombre lo que todos conocemos como la libre voluntad, ¿no? El libre albedrío. Y este libre albedrío, pues, es precisamente el sello de amor que Dios puso sobre el hombre, porque tenemos cada uno la libertad, y hoy en día, desde entonces hasta hoy en día, de elegir lo que queremos, incluso de elegir si queremos estar cerca de Dios o no, ¿no? Y con ese libre albedrío, pues el hombre y la mujer tomaron malas decisiones y modificaron este plan original, este paquete original tan ideal, ¿no? Lo modificaron por causa de no haber creído lo que Dios había dicho, ¿no? Rompió el hombre el plan original. Y tú tienes un bolso por ahí, tienes algo como esto, mira. Una llave. Es una llave. Sí, búscatela, la tienes por ahí seguramente. Esta es una evidencia, la llave que tienes ahí en tu mano es una evidencia de ese plan roto. ¿Por qué? Pues porque no existirían las llaves si no hubiera caído el hombre. Porque podríamos dejar nuestro coche abierto y entrar en él sin ningún problema, y la casa igual, ¿no? Y las contraseñas de internet también no existirían, digo yo, ¿no? Es como una llave. Entonces, hasta el día de hoy tenemos evidentemente nuestra vida gira en torno a esta decisión que Adán y Eva tomaron, ¿no? Esa es la evidencia. Muchas otras, muchísimas. El hombre rompió el plan de Dios. No quiero ilustrar esto porque yo creo que es importante, porque tenemos que situarnos en la condición que estamos heredando, ¿no? Y la condición nueva que Dios nos está dando con Jesús. Entonces, en Génesis capítulo 3, después de la caída, vemos unas consecuencias donde cambió el estatus, el plan
de cómo eran las cosas al principio. Génesis 3:16 dice, Dios hablando ya su sentencia sobre el hombre por causa de la desobediencia y el pecado. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor comerás, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La misma tierra está viviendo las consecuencias de nuestra decisión. Ya no nosotros mismos ni nuestros descendientes, sino aún la misma creación, ¿no? Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo y al polvo volverás. Cuando yo leo todo esto y digo, bueno, entonces antes la vida era más fácil, ¿no? Antes de la caída de Adán, está claro. Ahora iba con sudor a producir el fruto de la tierra y le iban a costar, vamos, lo que a nosotros ahora vemos como algo normal, incluso nos realiza, porque Dios así también nos diseñó para realizarnos en medio del trabajo. Pero es realmente una consecuencia, ¿no? El hecho de padecer en medio de lo que es el caminar en la vida. Ahora, pero no solo cambió el entorno del hombre y su interacción con la creación cuando el hombre tomó esta decisión, sino también padecieron cosas internas en él que empezaron a florecer. Vio su desnudez, cosa que antes ni se había enterado, ¿no? Y su corazón se endureció y se separó de Dios. Podemos leer en Génesis cómo el hombre, después de que pecó, vio a Dios acercarse y se dice que se cortó. Bueno, lo tengo por aquí en Génesis 3, mira, Génesis 3, 7. Entonces le fueron abiertos los ojos, dice, en los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de las higueras y se hicieron delantales. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Fíjate, hubo una separación. No solamente hubo consecuencias de lo que iban a vivir en cuanto a su interacción con la creación, sino en su relación con Dios hubo una gran consecuencia. Se creó un valle, un abismo de separación. Dice el verso 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como digo, las condiciones se modificaron. Toda la humanidad hemos heredado la condición que Adán y Eva modificaron, ¿no? Y la hemos heredado. Y desde que nacemos así. Las condiciones originales, en las condiciones originales Dios y el hombre tenían una relación muy cercana, pero en las condiciones nuevas había ya una separación de Dios con el hombre. Se puede ver muy claro en Génesis y luego claramente cómo empieza el hombre a tomar su rumbo. Por su lado, obviamente fue separado de la presencia de Dios, él mismo, la decisión que tomó le separó y pues hubo una desconexión, y quiero usar esta palabra en esta mañana, ¿no? Hubo una desconexión del hombre con su Creador. Una desconexión. Quizás los jóvenes puedan entender esta desconexión como un ordenador que tiene un puerto wifi para recibir señal de internet, ¿no? Y simplemente se apagó, ¿no? Es decir, Dios nos creó como seres espirituales, con espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pero a partir de la caída seguimos siendo espirituales, pero con nuestra conexión como apagada, ¿no? Como desconectada. Por causa del pecado nos desconectamos
de la auténtica fuente, de inspiración para nuestra vida. Y pues empezó el hombre a dar tumbos, como hoy en día. No es lejano el Génesis. Hoy mismo podemos ver eso en nuestra propia vida antes de conocer al Señor, ¿no? Cualquier persona intenta de muchas maneras buscar fuentes de inspiración en esa área espiritual que algunos reconocen y otros no, pero la tienen, ¿no? Pero con un corazón pues cerrado, ¿no? Y este es el hombre natural. Este hombre adámico es el hombre natural que hemos leído en la primera porción de la Escritura, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 2. Ahora, hablando precisamente de esto, hay un libro de C.S. Lewis que siempre Elías recomienda y yo lo he empezado a leer, no lo he terminado todavía, pero es el libro del problema del dolor. ¿Alguno lo habéis leído de aquí? ¿Alguno por allí? El problema del dolor, os lo recomiendo, es un libro muy interesante. Él habla acerca de la mirada como cristiano, ¿no? De lo que es el dolor en la humanidad. El dolor, es decir, hay una aflicción en el hombre, ¿no? Por causa del dolor y la pérdida y tal, ¿no? El luto y todo esto. Y él explica con mucha habilidad en este libro algo que él fue incrédulo antes, él fue ateo y digamos da las dos caras, ¿no? De cómo una persona puede concebir la existencia de Dios y habla acerca del temor reverente o el temor luminoso y de una manera muy hábil explica cómo toda la humanidad, y aunque esté apartada y nunca haya sido evangelizada, y siempre hay algo en el hombre, ¿no? Que le hace reconocer que hay algo superior, ¿no? Y hay un temor reverente hacia ese algo que desconoce, ¿no? Y él explica cómo ese temor reverente es el que precisamente nos lleva a reconocer a Dios en nuestras vidas y a poder llegar a tener esa revelación de parte de Dios, estar abiertos para que Él pueda revelarse a nuestra vida, ¿no? Y quisiera que volviéramos ahí a Primera de Corintios, la primera escritura que vimos. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 10, dos porciones. Dice en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice, y que nosotros, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios quiere revelarse a nuestra vida. Y tú y yo, en una medida o en otra, tenemos esa revelación de parte de Dios, o podemos tenerla. Si buscamos, si perseveramos y esperamos en Él, buscándole en las Escrituras, obviamente. Fíjate, me gustaría ver un ejemplo. Decía al principio que tú y yo estamos, tenemos estas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza del hombre, el hombre natural, heredado por Adán, pero también la naturaleza de Cristo. Si tú le has recibido en tu corazón a Jesús, si tú estás caminando conociéndole en la Escritura, tenemos estas dos naturalezas. Y quisiera que viéramos cómo
y desde luego lo vamos a poder identificar en nuestras propias vidas, cómo tenemos que estar batallando con una naturaleza y la otra. Y fíjate lo que pasó aquí con Pedro. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 16. Quiero ir un poquito más rápido para poder llegar a la idea final que tengo. Mateo capítulo 16, verso 13. Pedro tiene una revelación, ¿no? Su hombre espiritual percibe una revelación de parte de Dios. En el verso 13 del capítulo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí tuvo un subidón Pedro, ¿no? Wow, no supo ni cómo, pero le llegó esa revelación. Y Jesús le dijo, has recibido una revelación, has recibido una revelación. Ahora sí que es genuina de parte de Dios. Fíjate que parece decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero en la palabra Cristo, en el hebreo es Mesías, y significa ungido. Y el atribuirle a Jesús el título de Mesías era reconocer que Jesús era el cumplimiento de la palabra profética para el pueblo de Israel, ¿no? Era el Mesías esperado por tantos y tantos años. Era algo muy profundo y era una revelación que estaba recibiendo Pedro. Sin embargo, en los siguientes versículos, si seguimos leyendo ahí, los siguientes versículos, ahora en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle o convencerle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay un claro ejemplo, en pocos minutos, de la naturaleza del hombre caído y de la naturaleza del hombre alineado a Jesús, ¿no? El hombre espiritual. Y eso es algo, y es a lo que quiero ir esta mañana, aterrizar en algo práctico. Eso es algo en lo que con lo que tú y yo vamos a batallar toda la vida hasta que nos vayamos con el Señor. Porque estamos en el mundo, dice la Escritura, ¿no? Y en el mundo tendremos aflicción. Es la aflicción producida por el hombre natural. Vamos a estar afligidos, vamos a tener dificultades, vamos a tener influencia de Satanás como Pedro, ¿no? Estorbando el plan de Dios. Pero también vamos a tener conexión con el Padre para recibir su revelación. Entonces tenemos que aprender a sacudirnos, ¿no? El hombre natural, carnal, y a estar más y más, activar nuestro wifi de conexión espiritual de una manera más insistente para estar conectado con Él. El problema es ese, que muchas veces el hombre natural domina. ¿Y sabes por qué domina? Porque estamos tan acostumbrados a Él, hemos vivido tantos años, ¿no? Abrazando el egoísmo del hombre natural, abrazando la mentira, abrazando el pecado en general, que a veces nos cuesta trabajo separarnos, ¿no? Dice en 1 Corintios 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, dice con sus hechos, dice ir revestidos del nuevo, verso 10, Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo creo que uno de los principales problemas de los creyentes
que podemos tener, y yo me incluyo en ello, es el riesgo de estancarnos, el estancamiento en nuestro crecimiento en el Señor, en conocer a Dios, ¿no? Yo creo que muchas veces suele pasar que al principio conocemos al Señor, comenzamos a caminar en una nueva vida, ¿no? Hay cambios evidentes porque pues nuestra vida estaba pues de cabeza, ¿no? Entonces al enderezarla pues hay cambios evidentes, tomamos decisiones, trascendentes, ¿no? Dejamos vicios, dejamos de la práctica del pecado, ¿no? Dejamos, por ejemplo, de frecuentar sitios que nos perjudicaban, armamos un nuevo rol de vida, ¿no? Y empezamos a caminar con Dios, sí, comprometidos, y va pasando el tiempo, meses, a lo mejor años, y tenemos que estar alertas porque podemos llegar a como que a estacionarnos, ¿no? Y sí, hemos avanzado mucho, pero llega un punto en el que ya nos hemos quedado y no nos damos cuenta y empezamos, sí, con una nueva manera de vivir, con una nueva vida que no es comparada a la anterior, pero empezamos a desconectarnos de nuevo y a dar, a hacer concesiones al hombre natural, ¿no? Y empieza a haber un ciclo ahí de estancamiento. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos los creyentes, que podemos estancarnos y no avanzar a lo grande, a las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre y que Dios tiene preparadas. No llegamos ahí porque nos quedamos ahí, estancados en nuestro crecimiento por esas concesiones, ¿no? Las líneas rojas que habíamos trazado, de repente ya las movemos o ya no son tan rojas, ya son naranjas o amarillas, ¿no? De repente nos permitimos el pasarlas. ¿Y sabes qué es esto? Se llama religiosidad. Una persona que vive una religión o que vive un cristianismo religioso simplemente, pues es alguien que simplemente pues parece que cumple, parece que tiene líneas rojas, pero realmente a veces las pasa, ¿no? Y eso daña muchísimo al crecimiento, la religiosidad. Cuando somos cristianos solo de fachada. Sí, no, él va a la iglesia, tiene años yendo a la iglesia, 20 años de cristiano. Sí, pero ¿y tu vida cómo ha cambiado en los últimos 5, por ejemplo? ¿No? Tenemos que vivir una fe viva. Yo hablo de mí, ¿eh? Yo sé que estoy hablando, intento hablar de palabras que nos reten, nos desafíen, pero yo mismo me estoy retando. Tenemos que vivir una fe viva que permita que la revelación fresca de Dios siga transformando nuestra vieja naturaleza. ¿Cuántos queréis vivir una fe viva? Yo quiero, estoy cansado de seguir cometiendo errores que tengo años arrastrando. Estoy cansado. ¿Cuántos recordáis al rey David? El rey David, tremendo, restauró la adoración en el templo, revelación de parte de Dios para cómo adorar, cómo hacer que el pueblo se volcara nuevamente a Dios. Y establecer la palabra de Dios en el centro y establecer la adoración y los sacrificios nuevamente en el templo después de tantos años de separar el arca del pueblo. Y Él restaura todo esto, Dios le da un poder tremendo, militar, económico, en todos los sentidos, tremendo este rey. Y dijo Dios, este hombre es un varón conforme a mi corazón, ¿no? Tremendo. Un hombre con una conexión con Dios impresionante. Sin embargo, 2 Samuel capítulo 12, se le van los pies. Pone sus ojos en una mujer casada. Y como es poderoso, pues no le importa y se lleva por delante a su esposo, lo manda a matar prácticamente y se queda con su mujer. Fíjate, el hombre natural, nadie está exento
por mucha la unción de Dios que esté sobre tu vida, nadie está exento. Tenemos que estar alertas. Tenemos que permitir que Dios trate con el viejo hombre. Dice en el verso 9, está el profeta exhortando a David, dice, le pone un ejemplo acerca de una injusticia y el rey David dice, sí, es injusto eso. Dice, entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Pues dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán el profeta, pequé contra Jehová. Lo reconoció. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Había consecuencias de lo que él iba a hacer, de lo que él había hecho, había consecuencias que Dios había establecido. Sin embargo, David se arrepintió, pero esas consecuencias se vivieron, ¿no? David se arrepintió. Pero es un claro ejemplo de un superhombre, puedo decir, ¿no? Un super ungido. Y en el buen sentido, o sea, es un ejemplo tremendo el rey David. Pero tenemos que ser conscientes de que los superhombres no valen, porque tenemos una lucha, el hombre natural, allí, que va a estar insistiendo. Mientras no nos vayamos a la presencia de Dios, ahí va a estar. Entonces tenemos que entenderlo y plantarle cara. Tenemos que activar nuestra conexión espiritual, ¿no? Tenemos que activarnos. Tenemos que espabilar, ponernos las pilas con fuerza y ser conscientes de que tenemos que actuar. Porque no es suficiente ser un rey y tener todo el dominio y ver que Dios está conmigo. No es suficiente, tengo que vivir una vida. Tenía el rey David que vivir una vida recta, alineada a Dios en todos los sentidos. No es suficiente ir a la iglesia. Incluso servir en un ministerio no es suficiente. Si no vivimos una fe auténtica y si no llevamos a Jesús, a Cristo a nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, ¿no? Tenemos que ir más allá. No es suficiente escuchar mensajes o predicaciones. Tenemos que buscar al Señor, su palabra, de manera personal e insistente. Porque en su palabra Dios va a estarnos dando esa revelación que el hombre espiritual necesita para estar en forma y para resistir la vieja naturaleza. No es suficiente solo con tener a nuestros hijos en actividades de la iglesia o actividades sanas como el fútbol, el piano, el conservatorio, la música, lo digo por mis hijos también, ¿no? Sino tenemos que trabajar en ellos, construyendo en sus vidas verdades eternas, ¿no? El respeto al prójimo, a las autoridades, el esfuerzo, la disciplina. O sea, no podemos simplemente decir, sí, que se preparen y yo me preocupo de traer comida a la mesa. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar la revelación de Dios para dárselos a ellos, para enseñarles y poder dejar un legado. Es el mejor legado que podemos dejar cuando realmente imprimimos en nuestros hijos los principios de Dios, ¿no? O en nuestra familia, si tú no tienes hijos, en tu entorno familiar. Y quisiera terminar ya e invitar a los músicos si pueden subir. Yo creo que necesitamos renovarnos cada día con la palabra de Dios. Tenemos que buscar una revelación diaria para estar creciendo en Él y estar conectados con Él. Y me gustaría, así como estamos, si podemos cerrar nuestros ojos, por favor. Yo siento que
hay personas aquí que hoy a lo mejor ya lo habías entendido, pero hoy lo estás volviendo a entender. Y con claridad estás viendo que tu conexión espiritual no la has encendido aún. Tú entiendes la naturaleza y la ves en ti, porque yo la veo en mí, yo estoy seguro que también la ves en ti. La naturaleza caída, ¿no? El que heredada de Adán. Pero todavía no has dado el paso y le has dicho a Jesús: yo quiero que tú seas el restaurador del plan, que Adán me heredó caído. Y así, con tus ojos cerrados, me gustaría abrir una invitación para que, si tú te das cuenta que hoy lo has entendido con claridad y te gustaría hoy decirle a Jesús: Jesús, quiero que restaures tu plan original en mi vida. Quiero pedirte que levantes tu mano y vamos a orar brevemente. Yo veo algunas manos por allí. Veo unas manos. Muy bien. Pues así, con tu mano levantada, quiero pedirte que oremos juntos. Y vamos a orar con ellos los demás. ¿Qué os parece? Vamos a apoyarles orando y vamos a repetir esta oración. Vamos a decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú diste tu vida en la cruz y con ello has restaurado el plan original. Ahora puedo tener una conexión contigo como hijo y tú como mi padre. Yo reconozco mis pecados, reconozco mi vida desviada de ti y te pido que me perdones. Quiero caminar contigo y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así como estamos, quiero pedirte si te puedes poner de pie, todos, si nos ponemos todos de pie, por favor. Me gustaría que termináramos adorando. Hemos hablado que hemos recibido esta herencia, pero también hemos recibido el plan de Dios, que es Jesús, ¿no? Que ha restaurado y ha hecho que esa herencia de maldición sea transformada en una herencia de bendición y de vida eterna. Y mira, me gustaría terminar adorando juntos una adoración que, bueno, es el credo apostólico de hace muchísimos años. Antiguamente la gente no leía ni escribía, pero sí memorizaba. En la iglesia primitiva memorizaba. Y la iglesia primitiva memorizó un credo. Y los músicos modernos han hecho un canto de ese credo. Pero sabes, es algo interesante. Me gustaría que lo cantáramos, pero que lo meditáramos en él, porque contiene los fundamentos de nuestra fe. Contiene los fundamentos que muestran claramente cómo Dios hizo un nuevo plan. Y ese nuevo plan, si tú y yo lo creemos, revierte el plan de incredulidad que Adán heredó originalmente sobre la humanidad, ¿no? Así que vamos a adorarle. Y si quieres pasar aquí delante, tienes completa libertad. Vamos a adorarle, vamos a decir: yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú estás vivo. Gracias, Señor.